¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Hoy un programa súper intenso, porque ya están los tres invitados que tenemos para hoy. Así que vamos a hablar muy poco, Darío. Ya está José Corral, Pablo Olivares, el ministro de Hacienda, y para hablar sobre el tema del presupuesto, cómo queda Santa Fe ante el presupuesto que presentó el presidente Milei. También está el que fue hasta hace pocas horas el presidente de la convención, el senador Felipe Micli. Así que tres personalidades para charlar de varios temas. Programa intenso, así que arranquemos con todo, Darío. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Sí, una semana muy especial, muy particular a nivel nacional, en la provincia de Santa Fe también. Y además ya estamos en campaña, o sea que para las elecciones nacionales falta muy poco. Y en las últimas horas hemos tenido acontecimientos que tienen impacto en la provincia de Santa Fe en forma directa. Más allá de los temas nacionales, me parece que hay dos temas centrales. No podemos dejar de mencionar lo que ha pasado con el ámbito de la movilización universitaria. Mucha gente en Rosario, mucha gente en Santa Fe, movilizaciones también. Acá en Buenos Aires también, fue impresionante. Y lo de Buenos Aires sí, lógicamente. Fue tremendo. ¿No? Pero después en toda en Reconquista, en Rafaela, en Venado Tuerto, pero especialmente en Rosario y Santa Fe, la verdad la sociedad civil, fuera del claustro de la universidad, que se sumó también a participar de esas movilizaciones. Y en el medio hay que mirar qué pasó con los diputados santafesinos, ¿no? Y con algunas particularidades. Eso vamos, ¿tenés los datos, por ejemplo, sí, para brindarnos quién votó y quién no votó? Sí, tenemos todos. Porque aparte, a ver, muchos, casi no diría que el 100%, pero bastante, son diputados que pasaron por los claustros universitarios. Sí. Es decir, sí, que saben de qué se trata. Y votaron en contra algunos. A ver, en el caso de... Hubo dos votos, el financiamiento universitario y el otro, la emergencia pediátrica, que periodísticamente le llamamos el tema del Garrahan para que la gente lo identifique más rápido. En el caso del financiamiento universitario salió 174, 67 en forma negativa y 2 abstenciones. Dentro de los 67 hay santafesinos que votaron. Alejandro Bongiovanni, que es del PRO, de la ciudad de Rosario. Sí, de la Libertad, de la Fundación Libertad. Sí. Y también Luciano Laspina, que es actualmente diputado nacional por la provincia de Santa Fe. Ahora ya no tiene más domicilio en la provincia. Definitivamente, bueno, hace mucho tiempo vive en Buenos Aires, pero tenía domicilio en Rosario. Decidió cambiar el domicilio, o sea que ya es porteño por adopción, pero sigue siendo diputado nacional por Santa Fe, del PRO. Ellos votaron en contra. Más Nicolás Mayoraz, el ex convencional, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales en Buenos Aires, en la Cámara de Diputados, y Romina Díez. Ahora, los ausentes fueron José Núñez, diputado nacional del PRO, que era muy ligado a Patricia Bullrich, que no estuvo presente. No, estaba presente, no estuvo sentado, que no es lo mismo. Se ve que tienen problemas con el baño, van mucho al baño, no sé. Justo a la hora de votar se levantan. Sí. Sí, bueno, después Rocío Bonazzi, que todavía no se reintegró después del accidente que tuvo en la autopista que va de Rosario a Buenos Aires, y Verónica Razzini, que ella formó un bloque con Gabriel Chumpitaz. Lo de Gabriel Chumpitaz siempre votaba todo lo de Milei. Todo, absolutamente. Decíamos el PRO con peluca. Sí. Pero bueno, se ve que se sacó la peluca y ahora votó a favor del financiamiento universitario. Contra Milei, digamos. Sí, votó en contra de Milei. En algún momento, ya lo hemos comentado, él estaba esperando que lo llamen para integrar la lista de diputados nacionales porque termina el 10 de diciembre su mandato y quería renovarlo. No lo llamaron, así que va por un partido diferente en las elecciones. Es candidato, ¿no? Para el 26 de octubre es candidato. ¿Qué pasó con la emergencia pediátrica? Ahí los votos fueron 181 a favor, 60 en contra, acá hubo 7 votos menos y una sola abstención. En el caso de los que votaron en forma negativa, otra vez aparece Alejandro Bongiovanni del PRO, Laspina no, pero sí aparece Nicolás Mayoraz y Romina Díez. Cambia algo acá, los que fueron al baño. No votaron Germana Figueroa Casas y Luciano Laspina, que había votado en contra, pero no quiso votar en contra del tema de la universidad. De la emergencia pediátrica, digo. Luciana Casa, ¿qué votó para Germana? Germana, ¿qué votó para la universidad? Votó a favor.
Bueno, porque la otra vez votó en contra, me parece. Sí, sí, bueno. Y es otra que también estuvo en la universidad, en la UNR. Sí. Y le decían los compañeros, pará, vos estás cumpliendo para arriba, vos usaste. Esa es contadora. Bueno, en este caso estuvo ausente a la hora de votar la emergencia pediátrica. Recordemos que ella termina el mandato el 10 de diciembre, no va a renovar porque no está dentro de la lista de los candidatos, es una dirigente política del PRO, y bueno, y terminará su mandato este año, ¿no? Y así capaz que consigue laburo acá en Santa Fe, porque Milei creo que no le va a dar laburo. No creo, no sí. creo. Bueno, pero el otro tema sin duda es que hizo mucho ruido también a nivel nacional, pero que tiene que ver con Santa Fe, la decisión de la justicia de la declaración indagatoria de 26 personas, entre ellos funcionarios o exfuncionarios del Banco Nación y directivos de Vicentín. En la causa donde se investiga este tema del fraude, o básicamente son casi 300 millones de dólares que el Banco Nación le dio a Vicentín, pero que nunca cobró, y que mientras no pagaba le seguían prestando plata, y al mismo tiempo le permitieron, entre otras cosas, sacar las garantías. Y por lo tanto no había que ejecutar. Bueno, en el marco de esa investigación han decidido llamarlos a declaración indagatoria. Es decir, el juez les va a decir de qué están imputados, ha ordenado por esta misma hora un impedimento para salir del país y al mismo tiempo una inhibición de sus bienes. Entre ellos hay uno de los directivos que es santafesino, Carlos Castellani, que fue diputado nacional, un hombre del sur de la provincia, de Las Parejas, que... Es empresario. Sí, muy conocido. Tiene la empresa conocida, Apache, sí. Y que ha sido uno de los que trató siempre... Eso hay que reconocerlo, que caminó un poco la provincia visitando a los distintos gerentes regionales, viendo a ver las necesidades, tratando de que el banco sea más ágil con los empresarios, porque él la padecía como empresario cada vez que iba al Banco Nación, y no, pero el regional, que Buenos Aires, y él como director, a lo sumo, hacía gestiones. Yo no creo que, a ver, estamos hablando de mucha plata que se le dio a Vicentín, que, a ver, el Banco Nación se convirtió en casi, te diría, en el financista de que cada vez que Vicentín necesitaba hacer frente a una cosecha, de pedir rápida dinero, que podía vender, che, mandame 100 millones, 300, hacer un crédito rápido para poder comprar lo que era la cosecha del momento. Porque Vicentín era casi, te diría, un banco, mucha gente ponía sus cereales en resguardo de la empresa. Y para poder, digamos, financiar todo eso, pedía crédito. Ahora, la decisión de esto de que quiere, lo que dice Policita, que acá hubo una complicidad entre los directivos de Vicentín con los directivos del Banco Nación, en tratar de conseguir el crédito rápido y encima no pidiéndole los avales o devolviendo los avales rápidamente, ni pidiendo que se cancelen las deudas pendientes, porque vos te vas a pedir un crédito, le debes al banco una cuota del auto, no te va a dar para casa. Pagame primero lo que está al día, ponete al día con la cuota y te doy. Bueno, esa complicidad que dice Polillita que hay, involucra al presidente del Banco Nación en su momento. Sí, Javier González Fraga y a Lucas Liach. Yo digo, la pregunta que me estoy haciendo hace rato, son 26. ¿No falta alguien más ahí para que lo procesen? Porque yo no creo que el titular del Banco Nación haga algo sin el conocimiento del presidente. Bueno, hay algo muy, muy simple, que es que ante cada préstamo hay requisitos que cumplir. Acá lo que queda claro, y es lo que dice el informe del fiscal, que acepta el magistrado, el juez, dice, che, estaban todos estos requisitos y cosas previas, y ustedes no se las pedían. ¿Por qué razón? ¿O quién llamaba o cuál era el motivo por el cual, entre otras cosas, ustedes no respetaban la propia normativa del banco? Por eso dice, a ustedes se pusieron de acuerdo para estafar al Estado Nacional. Pero bueno, yo no creo que el presidente del Banco Nación es por la suya, con los directivos. Te puedo garantizar que lo conozco a Castellani, no tenía ningún tipo de decisión. No, habrá firmado porque dice, che, tenés que firmar esto, y viene la orden de arriba. Pero yo no creo que por ahí esto salga sin la autorización de alguien más arriba del banco, porque era mucha plata y era el principal cliente que tenía el banco. Sí, digamos, el cliente privado número 1 del país era Vicentín. Por eso digo, me parece que todavía hay que ver si se corta acá, lo hace responsable solamente al titular del banco, o sube un escalón más hacia quién maneja o a quién dio la orden para que se siga dando estos créditos, y yo creo que el presidente Macri no está ajeno de todo esto. Así que me parecería que en igualdad de situaciones con otros presidentes que hoy están presos, no es que quiera defender a Cristina, digo,
a igual vara se tendría que poner, si vos estabas al tanto de lo que estaban haciendo, si acá hay culpabilidad, después cuando se defina si son responsables, también la decisión presidencial tiene que ver. Así que uno de los temas que se va a seguir charlando en los próximos días cuando avance la causa y conozcamos un poquito más. Vamos a una pausa cortita, porque tenemos 3 invitados. Rápido, nos metemos de lleno. Septiembre no es un mes cualquiera, es el mes de la creatividad, las ideas y la vibra joven. Durante todo el mes disfrutar recitales con artistas locales, la actuación especial de la Thelonious y desde Venezuela, uno de los mejores raperos del momento, a capela en vivo. Además, juegos, expo, charlas, baile y mucho más. Porque en Rosario, septiembre vibra joven. Descubrí la agenda completa en rosario.gov.ar, Municipalidad de Rosario. Como le decíamos al comienzo del programa, ya está con nosotros Pablo Olivares, el ministro de Hacienda de la provincia. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, hay muchos temas, pero quiero arrancar porque el presidente mandó un presupuesto. Sabemos que Santa Fe siempre tiene aspiraciones de que por lo menos algunas obras se incluyan, y por lo que vemos de lo que aporta Santa Fe, lo que va a venir es muy poco, casi nada. Contame un poco de la expectativa que están teniendo ustedes o qué están analizando para después con los diputados hacer los planteos correspondientes. Bueno, mirándolo justamente con lo que finalizaba recién, es bueno que el presidente presente el presupuesto, que el mismo esté en equilibrio, pero es un punto de partida, porque presenta el proyecto de presupuesto con subrayada la palabra proyecto. Ahora bien, ese proyecto tiene que tener 2 elementos, para mí hay 2 otros elementos a tener en cuenta. Primero, la compatibilidad, la consistencia de ese presupuesto con el resto de la política económica de un gobierno. Y ahí vemos cuestiones, la pauta inflacionaria que prevé es del 10%. Uno no puede decir no es posible, sí hay que decir de que es una tercera parte de la inflación con la que vamos a terminar este año, y que todas las variables que están expresadas en el presupuesto y que el presidente o quien lo exponga plantee que va a crecer cierto gasto en términos reales, eso es en tanto y en cuanto la inflación sea del 10%. Si la inflación es más del 10%, estamos hablando de que cuando se dice que va a crecer algo puede llegar a que caiga si la inflación es más del 10%. Y el otro tema es el tipo de cambio. Hay variables en los ingresos y en los gastos del presupuesto que están calculados con un tipo de cambio que después, cuando se aclara, es un tipo de cambio que ya es un 10% menos del que puede estar cerrando hoy, o inclusive previendo que para el diciembre del 2026 el tipo de cambio va a estar en 1.423 pesos, cuando en realidad hoy ya está arriba de esa cifra y con la devaluación después. Exactamente. Entonces, estamos viendo que tanto los derechos de comercio exterior como el servicio de la deuda, que estamos hablando del 8% del presupuesto de intereses de la deuda, como el financiamiento que reciba el gobierno nacional, como también todo lo que sean cuestiones vinculadas al tipo de cambio, están subvaluadas. Y después el otro punto, que creo que acá es lo central. Es más importante que haya presentado un proyecto de presupuesto que haya un presupuesto. ¿Por qué? Porque venimos 2 años con una situación que llamamos de extraordinaria o de excepcionalidad, que es la combinación de presupuesto reconducido con DNU. Claro. Nosotros tuvimos, el gobierno nacional viene gobernando 2024, 2025, reconduciendo el presupuesto 2023 y después modificándolo por DNU. Y lo importante es que haya un presupuesto con un debate en el Congreso, y para que realmente pueda haber un presupuesto, no solamente es el equilibrio fiscal, sino que tiene que haber otras 2 cosas más. El equilibrio fiscal debe estar acoplado con la paz social y con el crecimiento económico. El crecimiento económico, hoy tenemos la inversión pública, el gasto de capital del presupuesto nacional es de un 2%. Con una inversión de ese tipo es difícil entrar en un proceso de crecimiento sostenido. Entendemos que hay que apuntar a que inviertan los privados, que vengan inversiones del exterior, pero parte de la inversión es pública y no la va a hacer un privado. Ahora, Pablo, hay muchas preguntas, pero yo voy a lo más, no conozco del presupuesto, toco de oído, vos sí sabés porque has hecho mucho presupuesto. El tema del recurso, que ellos imputan ahí que van a recaudar tanto. Es decir, ¿es real, es ficticio? Porque yo veo que todos los días
la recaudación se cae, las empresas están dando pérdidas, empezaron a dar muchas pérdidas, no van a pagar ganancias, entonces el IVA se cae, el tema del impuesto al cheque también está teniendo muchos problemas, es decir, la recaudación que figura en ese presupuesto, ¿es real o es ficticia? Mirá, es una recaudación que están contemplando si la economía creciese un 5% y si la inflación vaya a ser el 10%. Puede, digamos, que la pauta nominal de esa recaudación no esté tan desalineada porque de alguna manera está previendo una inflación muy baja. Por lo cual, posiblemente que el recurso no esté sobreestimado, pero posiblemente lo que uno puede inferir es que tiene una inflación que lo está tirando para abajo en función de lo que es la inflación ya del cierre del 2025, que vamos a estar cerrando 28 o 30 puntos, es lo que está planteando. Con lo cual, en términos de recursos, no veo que la cuestión tenga que ver porque esté sobreestimado. Lo que sí veo es que los gastos que se prevén se comunicaron como que va a haber un incremento en términos reales porque va a superar la inflación, pero porque superaría el 10%. El problema es que si la inflación del año que viene no es del 10%, es lo que te decía anteriormente. El presidente mencionó 4 o 5 gastos sensibles socialmente que crecerían en términos reales. Ahora, crecerían en términos reales si la inflación es del 10%. Pero con el número que ya está jugado, porque el presupuesto ya está escrito el monto. Ya está, claro. La inflación no, la inflación es la que va a ocurrir. Se escribió un número que dice que si la inflación va a ser el 10, con el número que está escrito en el presupuesto, el incremento va a ser del 5, del 8, del 10, según lo que comunicó el presidente. Ahora, si la inflación es del 10, es del 15 o del 20, puede ser que caiga. Exacto. Ahora, ministro, ¿y cómo influye eso en Santa Fe? Porque todos los años se espera el presupuesto nacional para mirar los números macros de eso y después establecerlos también en concordancia con el presupuesto provincial. La verdad que básicamente lo que siempre hemos tratado de Santa Fe, primero defender el interés de los santafesinos. ¿Desde qué lugar? Desde que si Santa Fe va a aportar de esa bolsa común, aporta aproximadamente un 10%, por cada 100 pesos que está aportando, que venga lo más parecido a esos 100 pesos que aportó. Históricamente Santa Fe vino recibiendo 55 de esos 100. ¿Por qué 55? Una partecita por coparticipación y otra en gasto del gobierno nacional en territorio santafesino. Eso ha empeorado. Ahora vemos que no va a haber obras, por lo cual, bueno, lo vemos con la preocupación, no ya solamente de cómo se lo analiza desde el punto de vista sectorial, educativo, de salud, sino que también lo vemos en cuanto a la obra que el gobierno nacional, inversión que el gobierno nacional, es una continuidad de ausencia de obra del gobierno nacional. Por eso creemos que la instancia en el Congreso es el momento donde posiblemente, si hay un presupuesto 2026, y ojalá lo haya, es porque pudo transitar por el diálogo de los demás requerimientos que el no oficialismo le plantea en el Congreso. Creo que hay un tema que hay que hacer foco. El Gobierno Nacional, cuando comienza la gestión, plantea, vamos a tener equilibrio fiscal, ahora ese equilibrio fiscal lo vamos a hacer como yo digo y nadie más. Lo ha planteado de esa manera. Y combinar que tenga que tenerse un equilibrio, pero las prioridades para llegar a ese equilibrio solamente uno se las arrogue, es un tema que hay que tener una legitimidad altísima para poder sostenerlo. Lo que creo que el gobierno, lo que planteó al comienzo, con una legitimidad de origen, lo está queriendo sostener con una legitimidad de ejercicio que no es la misma que la legitimidad de origen. Entonces, sostener esas dos cuestiones, quiero que haya equilibrio fiscal, pero quiero que lo haya con las condiciones que yo digo, es lo que le está complicando hoy. Porque nadie le está discutiendo el equilibrio. Lo que le está diciendo, bueno, vamos a hacer plural la manera porque no te dan un número en el Congreso para que vos puedas decidir cómo es. Y también, cuando uno mira a unos escenarios más optimistas para el gobierno, suponiendo el escenario más optimista para el gobierno, tampoco va a tener mayor fuerza propia para poder sacar el presupuesto después del 10 de diciembre. Entonces, va a ser un presupuesto que sí o sí va a tener que ser resuelto por consenso. En eso siempre hemos demostrado la voluntad de ayudar a los consensos, pero que se atiendan, en este caso en Santa Fe, con las cuestiones que nos han tenido. ¿Es factible crecer un 5% con las condiciones de hoy? Es factible porque tampoco son crecimientos que, digamos, 7, 800, son tasas chinas. Y no nos olvidemos que nosotros todavía no estamos completando el rebote de lo que hemos caído desde el año 2017 hasta acá. Con lo cual, creo que crecer un 3, 4, 5% es una posibilidad, pero se tienen que alinear varias cuestiones. La verdad, si vos me lo preguntás por los días que estamos transitando hoy, se hace complejo
que podamos ver un 2026 con un 5%. Ahora, un gobierno que haga un giro hacia una forma de abrir, diciendo, bueno, si estamos de acuerdo con el equilibrio fiscal, todos nos agarramos de ese punto. Ahora, ¿cómo lo logramos el equilibrio fiscal? Vamos a acordarlo, no a definir como lo quiere solamente el gobierno. Veo posibilidades de que por lo menos con un esquema de gobernabilidad negociada en el ámbito del Congreso pueda tener destino, pero el gobierno va a tener que mostrar otra manera de entender. Te doy un ejemplo. Santa Fe estamos llevando adelante los Juegos Sudamericanos, obras de infraestructura. Tenemos un préstamo que nos dio la CAF por 75 millones de dólares. Lo único que necesitamos es una autorización del gobierno nacional, ni un peso, ni siquiera que nos haga de garante, y no nos la da. Se está resistiendo a eso. ¿Pero qué? ¿Pero para canjearlo después por los votos? No, porque tampoco nos dice ninguna otra cuestión. Simplemente, es lo que digo, y posiblemente porque... Pero, a ver, eso es una de las cosas que te da bronca, de que el gobierno nacional no solo ya decide por lo que, digamos, con el manejo propio de él, sino los tuyos. Si vos tomaste que Santa Fe tiene un buen crédito internacional, porque a Santa Fe se le presta plata, pero aparte, porque ha sido cumplidora. Te lo digo siempre. desde otro lado, que parece muy poco irrazonable, o desde dónde analizar esa postura. Inclusive son dólares que van a ingresar al país y que hoy sería una ayuda, claro. Bueno, estamos en una situación de ese tipo. Es difícil entender esa manera de articular, de hacer articulación política. Pero ustedes lo bueno, necesitan ya, porque ya el evento es... no, ya lo estamos gastando y lo estamos usando recursos propios a la Claro. espera de que eso salga y poder Es la reembolsarlo. locura. Ministro, ¿y cómo llegan las arcas de acá a fin de año? En octubre hay que pagar también otra de las cuotas de los créditos que se habían tomado en su momento. Exactamente, está en octubre, el 1 de noviembre exactamente, se tiene que abonar la primera cuota de 3 del bono internacional de 250 millones de dólares. Hay que pagar un tercio de eso más los intereses, aproximadamente unos 91 millones de dólares. Eso lo vamos a atender. Obviamente son todas cuestiones que van en detrimento de la capacidad financiera que tiene la provincia. Vamos a llegar a fin de año con las finanzas controladas, pero sin holguras. Este año vamos a tener una situación, digamos, de desacumulación, porque estamos poniendo mucha obra y la verdad que la obra, el problema es que hay que resolver y que nos toca resolver desde economía, es que cuando uno comienza un proceso de inversión, uno no puede andar regulándolo, claro, porque va... Entonces, seguro, nosotros a las obras que están en marcha les tenemos el financiamiento garantizado hasta que su finalización. Lo que sí son proyectos nuevos que comiencen es donde nosotros tenemos que ver un horizonte para poder meter nuevos proyectos a licitar, porque no queremos comprometer los que ya están en marcha. Ese es el panorama que tenemos, pero la provincia va a terminar pudiendo abonar su aguinaldo, pudiendo pagar los servicios de deuda, pudiendo pagar las certificaciones de obra pública y la inversión en seguridad. Inversión en seguridad que no para. Estamos comprando de nuevo 700 camionetas más para patrullero. Estas camionetas... ¿Eso todo con recursos propios y ahorros? Todo con recursos propios y ahorros. Nosotros, el método nuestro es, que es el método que han tenido la mayoría de los gobiernos en Santa Fe, pero nosotros lo hemos planteado como método explícito, es ser lo más eficiente posible, porque es como de lo que vos te ingresas cada mes, tener tu metabolismo como estado lo mejor posible para que el excedente que te quede de lo que necesitas para funcionar sea lo máximo posible, para poder ponerlo en cosas que te ayuden, te mejoran la capacidad productiva. Hacer un puente, hacer una escuela, hacer un acueducto. Eso es el método que seguimos hasta ahora. El tema de los ahorros, ¿sigue manteniendo los bonos que cobraron en su momento, le pagaron por el tema de la caja? Los seguimos teniendo, la más que esos bonos se van amortizando gradualmente, porque eran bonos que vencían... empezaron a vencer en el 2022 y van venciendo gradualmente, con lo cual todos los años el Estado Nacional te va amortizando y te vas quedando sin bonos, porque te los va pagando los que vencen ese año. Lo que sí no hemos es liquidado en el mercado secundario, que es más barato. No lo hemos hecho, es un elemento que sí, que nos permite decir, bueno, si tomamos, pero lo tenemos sí ya calzado con este proceso de obra pública en marcha. Si claro, nos animamos a decir, bueno, el puente carretero se va a hacer, es porque sabemos que contamos con eso y no estamos girando sobre financiamiento que no tenemos. En el caso de la emisión de los 1.000 millones de dólares, hoy con este riesgo país, imposible. Con un riesgo país a 1.200, imposible. Es complicado verlo.
Casualmente, fíjense, hablábamos recién del Gobierno Nacional. Nosotros teníamos todo hecho para final de junio para poder analizar. Córdoba tuvo la posibilidad. El Gobierno Nacional no nos dio la autorización para hacerlo. Cuando nos convoca para dar una autorización, en un contexto así. O sea, la última, para ir cerrando. Ustedes ahora tienen que, por lo que dice la nueva Constitución, hacer una especie de coparticipación nueva, van a tener que discutir con todos los municipios y comunas. ¿Eso le va a afectar en el presupuesto a ustedes? ¿Cómo va a ser? Bueno, es un régimen de coparticipación a municipios y comunas que manda hacer la Constitución. El requisito que establece la Constitución que los municipios no van a poder recibir de menos, es decir, que no puede ser en detrimento del reparto que hay hoy. Habrá que sentarse a tener la iniciativa y después la legislatura definirá. Va a haber que tener en cuenta varias cuestiones. Creo que hay que considerar las funciones que tienen que llevar adelante los municipios y comunas. Creo que todo nuevo régimen, o sea, este régimen va a sustituir uno, que yo el otro día decía en broma, debo haber estado yo pasando del Moisés a la cuna cuando sancionó, porque fue desde el año 75, claro, sí. Con lo cual es un régimen que rigió por 50 años. Vamos a estar cambiándolo. Todo cambio implica prever un mecanismo de implementación. En mi opinión, esos cambios estructurales tienen que hacerse con una visión no de que a partir de un año cambie totalmente, sino puede preverse en una senda donde lo que cede uno y aumenta el otro se puede plantear en un determinado horizonte de pocos años. Claro. Pero que se haga así, yo no veo inconveniente en eso. Y sí, que ese régimen de coparticipación también esté vinculado a determinadas reglas fiscales o que establezca determinadas reglas fiscales en municipios, ahora que hay muchos están planteando la cuestión de las competencias tributarias que puedan tener municipios, que lo que de alguna manera sea que no haya excesos desde ese punto de vista de los municipios y comunas, esta ley de coparticipación es alguna que va a poder establecer ciertas condiciones para participar. ¿Quedó alguna pendiente? No. No, está bien. Después la próxima, ¿cómo hicieron para ahorrar plata con la compra de los medicamentos? Pero en otro momento lo vamos a charlar. Es muy simple. Es muy simple. Los medicamentos anteriormente los compraba cada efector. Sí. Con las posibilidades de ese efector, tenía plata, no tenía plata, compraba. ¿A quién le compraba? Muchas veces, porque no había una previsibilidad, lo compraba en la farmacia de la esquina. En el buen sentido. Ahora lo compraba a precio de farmacia. Lo compraba a una droguería. Llamaba a 3 droguerías, pedía presupuesto, pero compraba un volumen, supóngase, de 10. Y el mes que viene otros 10, porque tampoco tenía capacidad. La provincia lo que hace es que todo su sistema de salud dice, bueno, señores, vamos a comprar todo centralizado, vamos a hacer licitaciones, que compitan, que se maten, en el buen sentido, compitiendo. Entonces compramos un volumen para que sirva 6 meses. Entonces uno compra en grandes volúmenes 6 meses. La gran duda era si el sistema de la industria iba a competir en serio. Vimos que compitió. Porque hay una cuestión elemental en el sistema de cualquier cosa, pero sobre todo en el sistema de medicamentos, el volumen hace... No, pero aparte de las ganancias, en el medicamento hay mucha diferencia. Es muy grande la ganancia entre el laboratorio, la droguería, la farmacia. Es un valor muy alto. Para darte un ejemplo, las farmacias generalmente suelen vender al precio de venta al público y lo suelen comprar con un descuento del 20-25% aproximadamente lo que una farmacia tiene. Cuando el Estado compra en volumen, lo que establece son reglas que al mismo tiempo la industria, cuanto más escala tiene, más te baja el precio. Nosotros vimos eso, y para darte un ejemplo, nosotros compramos 25 droguerías, ganaron distintos relores en la que cada uno especializaba. Con lo cual garantizamos que la mayoría nos lo vendió con un descuento del 70 al 80% sobre el precio de venta al público. Ninguna de esas droguerías se concentró gran parte de la compra, sino que fue bastante desparramada, para usar un término. Es porque compitieron. Y eso también te da la tranquilidad que en un sector o en un rubro tan sensible, uno hace licitaciones, abren en el mismo día, compiten, tiene un parámetro de lo que es el precio de venta al público, sabe que hay transparencia y que por lo tanto uno tiene la tranquilidad de que eso se compró con una determinada racionalidad y que todo el mundo puede poner un precio en un mismo día. Pero para cerrar, lo que ahora sí hay que controlar es que dentro del sistema público la prescripción de cada uno de los medicamentos tenga cierta racionalidad, porque ahora logramos tener un control del precio. Lo que queda también es tener un control de un uso racional de las cantidades. Y sobre todo elegir bien los laboratorios, por no ser que te ponga fentanilo adulterado. Así que gracias por venir, Pablo. Gracias a usted. Pausa y ya venimos.
El verano sin dengue empieza hoy. El mosquito Aedes aegypti pone sus huevos en el agua y pueden sobrevivir más de un año. No lo dejes crecer. En tu casa, vacía, tapa o elimina cualquier recipiente que acumule agua. Cortá su ciclo. Entre todos podemos tener un verano sin dengue. Municipalidad de Rosario. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el actual senador provincial. Hasta la semana pasada le decíamos convencional, ahora es ex o mandato cumplido, pero fue el presidente de la Convención Constituyente de Santa Fe, Felipe Micli. Buenas noches, bienvenido al programa, gracias por estar esta noche. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, tanto a vos como a Carlos. La verdad que un gusto, Darío, también estar acá, así que a disposición. La verdad que fue un arduo trabajo durante 60 días. ¿Y cuál es el primer balance que se hace después de lo que dejó? Porque presté atención en el discurso, en el recinto, pero después también el día de la jura, y la palabra que más utilizó usted fue consenso. ¿Ese es el resumen del trabajo o no? Que es el distintivo de esta convención con otras convenciones constituyentes, porque, nosotros hemos modificado 42 artículos, sumamos 46 artículos nuevos, 27 disposiciones transitorias. La Constitución pasa de 115 artículos a más de 160 artículos y el 93% de los artículos fueron aprobados por los 2/3 o más de los votos de los 2/3 de los convencionales presentes. Un dato más, para la firma, y esto va a quedar inserto en el nuevo texto constitucional, en la nueva Constitución, la firma del dictamen final de aprobación de todo el articulado tuvo 59 sobre 69 convencionales, esto es el 85% de apoyo hacia el nuevo texto constitucional. Esto a las claras, nosotros somos el 48%, Unidos para Cambiar Santa Fe, para llegar al 85% hubo que dialogar, no, pero teniendo en cuenta la del intercambiar. 62 que fue realmente con muy pocos votos. Por el tema de sectores que se retiraron, incluso Exacto. la Unión Cívica Radical en ese momento, la UCRI quedó como único sector apoyando. Fue un consenso importante, pero justamente se destaca esta Constitución por el alto consenso logrado, producto del diálogo, y que queda demostrado que no estaba ni escrita la Constitución, porque hubo muchísimas modificaciones, ni veníamos a imponer desde Unidos para Cambiar Santa Fe. Hubo mucho diálogo, mucho trabajo, mucho intercambio de opiniones, y esto es lo que nos permite hoy afirmar que es la Constitución que representa el sentir del conjunto de los santafesinos. ¿Granate y Mayoral le sacaron canas? Hablo ahora con respecto al trabajo de la presidencia, porque eran 69, todos juntos en un mismo recinto. Sí. No fue sencillo. Vinieron algunos sectores a tratar de que esto no prospere, a romper, a que no avancemos, y la verdad que con trabajo, con compromiso, con dedicación, con responsabilidad y seriedad, llegamos a cumplir a rajatabla un plan de labor parlamentaria que estaba establecido en 60 días, que parecían mucho, pero por los temas que había que abordar. Reitero, 42 artículos que se han reformado, 46 nuevos. Pero aparte cumplimos con las premisas que nosotros habíamos establecido. Terminar con privilegios de la política, consagrar derechos... ¿Cuáles? A ver, por ejemplo, para que... Rápido. Se terminan los fueros parlamentarios. Sí. Se terminan las reelecciones indefinidas. La legislatura, en lugar de comenzar el 1 de mayo, el periodo ordinario, el año que viene va a comenzar el 15 de febrero. La representación en la Cámara de Diputados. No estaba, y todos son grandes cambios. Hoy no se respetaba la voluntad popular, como estaba establecido. ¿Por qué? Un partido que sacaba el 35% de los votos, o sea, un tercio, se llevaba 28 diputados como representación, y el resto de la fuerza política que obtenían el 65% restante se tenían que distribuir 22 diputados por sistema DON. Ahora va a ser una distribución de acuerdo a los votos que saque cada fuerza política. ¿Cuál es otra cuestión? Bajamos los costos de la política, porque en 315 municipios y comunas no va a haber más elecciones cada 2 años, las elecciones van a ser cada 4 años. Multiplique por 2, 3, 4 fuerzas políticas, cuántas campañas, cuánto ahorro de recursos va a haber, se va a dar, como también el hecho de organizar un comicio por parte del Estado. ¿Cuánto cuesta hoy organizar? Bueno, esto es una contribución también a los tiempos que estamos viviendo, de mayor austeridad, de mayor ahorro y de achicar los costos de la política. Son cambios trascendentales. Y la otra premisa tiene que ver con consagrar derechos
de muchos ciudadanos o de colectivos que estaban totalmente invisibilizados. Hoy están en la Constitución. Y el otro tema es hacer más eficiente el rol de los poderes del Estado. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial también, creando un Ministerio Público donde va a coexistir el Ministerio Público de la Acusación con el Servicio Público de Defensa Penal. ¿Es el cuarto poder ese? Yo no sé si llamarle que el porque cuarto nos dejaron a nosotros, poder. tenemos el cuarto poder, ahora vamos a El cuarto quinta, poder, de sexta, el cuarto no sé. poder sigue siendo el No. poder. Digo, esto es realmente tratar de que actúen con mayor eficiencia, de que tengan más, porque además van a tener que rendir, todos vamos a tener que rendir cuentas ante la sociedad. Le quitamos facultades al Poder Ejecutivo, se le da más facultades al Poder Legislativo, donde están todas las fuerzas políticas representadas. También se ponen límites, por ejemplo, en la edad a los integrantes de la Corte, que tienen hasta 75 años para ejercer su mandato, pero tanto en la parte de selección de los jueces como en la remoción de los mismos, son organismos más plurales, de mayor participación, dejando de lado... Ese es el tema. ¿Por qué no se quiso usar tampoco la palabra el Colegio de Magistratura? Que se armó un instituto nuevo, digamos, para pero es elegir... una cuestión más semántica. Semántica, nada más, porque en el fondo es más o menos... el Consejo de Selección que se ha organizado es plural y se va a tener muy en cuenta cuestiones que tienen que ver con la idoneidad, con la sapiencia, con la formación de quien aspire a ser fiscal, a ser juez o a ser defensor. A ver, a mí lo que me gustó, que yo no sé si es bueno o malo, porque en su momento cuando se puso esto de los 28, perdón, 28 para el que gana y 22 para repartir entre los que pierden, porque esto va a generar que la legislatura a partir de la próxima elección va a tener que haber consenso en serio, porque a veces es difícil entre las propias fuerzas que son, o los frentes que integran el partido ganador que tiene los 28 votos, negociar con todo, va a haber muchas más, digamos, segmentado en las propuestas electorales que van a tener representación y que van a negociar, digamos, cada ley que aparezca en la Cámara de Diputados. Sí, pero está bien el ejercicio, porque estamos viviendo en democracia. Está bien que todos hagamos un esfuerzo, porque va a haber que esforzarse más, pero también va a significar y va a demandar mayor responsabilidad por parte de los distintos actores. Porque no es una cuestión de que porque tengo yo una porción o una representación, puedo obstruir. Vamos a ser interpelados permanentemente por la sociedad también en cuanto a la sanción, porque también se ha simplificado ahora la sanción de las leyes. Oiga, cuando usted empieza a ver eso con en lugar de 5 ahora son 3. Bueno, son todas cosas que son muy importantes para un mejor desempeño y un mejor rol de los poderes del Estado. Digo, el hecho volvemos a lo mismo, la representación en la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores, por más crítica y demás, cada departamento tiene un representante. Están todos los departamentos representados. Pero hoy en la Cámara de Diputados, con esa mayoría que tenía de una fuerza política, la verdad que terminaba siendo una cuestión injusta a la hora de la representación de la voluntad popular, de ver reflejado la voluntad popular. Y hay una cuestión que muchos no lo ven o no se habla. Yo lo he tratado de remarcar varias veces. Los cambios que se están haciendo desde la coalición de partidos que está gobernando, desde el poder. No es que nosotros lo estamos reclamando desde la oposición. Nosotros con la posibilidad de decir, bueno, ejerzamos el poder, si seguimos teniendo 28 diputados, ¿para qué vamos a ir a una situación de que tengamos que compartir más? No, nosotros nos comprometimos con esto. Es muy difícil encontrar ejemplos en la política argentina que quien ganó las elecciones y está en el poder esté cumpliendo con lo que se propuso en campaña. Porque por lo general se proponían cosas en campaña, se llegaba al poder y decía, no, ya está, no cambiemos nada, sigamos así. Bueno, estas son las cuestiones importantes que estamos haciendo de Unidos para Cambiar Santa Fe. Cambiando cosas, incluso que podríamos decir va en contra de nuestros propios intereses por el hecho de que tenemos hoy el poder. Y sin embargo, queremos lo mejor para los santafesinos. En términos políticos, ¿esto abre la puerta para futuras modificaciones más rápidas, más precisas? Me refiero básicamente porque había cosas que cambiar, que nadie puede imaginar que de mayo a octubre el periodo de sesiones en Santa Fe, pero no se podía modificar
Porque estaba el tema de siempre la reelección. La reelección era Y ahora la traba. Sí. Ese tema ya está diluido, ya no se discute más. Un amigo constitucionalista dijo, bueno, ahora va a ser mucho más fácil a futuro reformar las próximas reformas. ¿Por qué? Porque ya no va a estar en el tapete o en la discusión. Exacto. La reelección o no del gobernador y vice. Exacto, Bueno, que era lo que trababa. De hecho, podría incluso en las elecciones hasta plantearse cada 4 o 8 años hacer por alguna necesidad que se vea un solo artículo, modificarlo, lo que fuera. Eso se verá de acuerdo a cómo esto funciona, porque esto es perfectible. No logramos, no hay duda que no logramos la constitución ideal, sí, la constitución posible. Teniendo en cuenta todos los planteos y demás, incluso de la sociedad civil, porque también se dijo que no, acá no se... La gente no... Mire, 700 notas, opiniones, reuniones, intercambios, que muchos de ellos, de esa propuesta, fueron tomadas para reformar muchos de los artículos de los proyectos que se habían presentado. No, y la ley que se aprobó casi no la tenían Entonces, en cuenta. Algunos. Esto es lo importante, digo, participación, alto consenso, mucho debate, mucho trabajo, mucha responsabilidad de la mayoría de los actores, y bueno, logramos la constitución posible después de 63 años y 149 días. Bueno, yo voy a tener una misión ahora que hacer, porque nosotros hicimos una experiencia el día de ayer, publicamos con Sin Mordaza una edición especial de la Constitución, están todos los artículos, todo lo reformado, está muy bien legible, está todos los cambios que tuvo, y está también la foto de todos los responsables de esto. Aquí si se tiene queja, acá están los nombres de todos los que fueron convencionales, pero me parece que también se notó algo. Ayer cuando empezamos a distribuir, desaparecieron todos hubo que reponer. La gente vio esto y se lo llevó. Parece que ahora que está publicada, mucha gente quiere saber, así que van a tener que hacer algún tipo de difusión de este material. Ya estamos trabajando en una edición muy amplia. Yo he hablado con el ministro José Goiti, claro. El ministro de Educación, he hablado con el gobernador Maximiliano Puyaro, con la vicegobernadora Gisela Escaglia, por supuesto. El ministro está trabajando con todo su equipo para, en todas las escuelas, en las más de 8.000 escuelas que tiene la provincia, hacer una jura masiva de la Constitución, donde se pueda hacer con todos los niños, los jóvenes, las comunidades escolares. La idea es acercarle por lo menos un ejemplar de la Constitución a cada escuela, a cada institución, a cada comuna, a cada municipio. Y hay una prueba de que echa por tierra esto de que no, la gente no estaba interesada de más. Miren, nosotros teníamos en el acto de jura 2.000 sillas. Quedaron todas cubiertas y mucha gente quedó parada. O sea, hubo más de 2.000 personas en un acto institucional que está relacionado a lo político, hacía mucho que no se veía. Ver gente haciendo cola para entrar al predio, a la explanada de la legislatura para participar del acto, hacía muchísimo tiempo que no se veía. Esto también tiene que ver con la importancia que le dieron los santafesinos a ayornar, a actualizar nuestra Constitución después de tantas décadas. Constitución, vuelvo a decir, que cuando fue sancionada en su momento, todavía faltaban 7 años para que el hombre llegue a la luna, no teníamos el turno, bueno, vivíamos en otra época. Lo actualizamos, lo ayornamos y hoy tenemos los santafesinos la Constitución más moderna de la República Argentina, que nos abre una gran puerta para transitar el camino hacia un mejor futuro para todos. Felipe, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Pausa y ya venimos. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Y bueno, José Corral, buenas noches, ¿cómo le va? Hola, ¿Cómo buenas anda? noches, un gusto, gracias. Son varios por la temas, usted es invitación. político, viene de la Casa Universitaria de Santa Fe, Sí, claro. Aparte de ser dirigente, también es diputado provincial. Pero voy a charlar despacito, a ver, lo que pasó ayer acá en Santa Fe con la movilización del tema universitario, sorprendió la cantidad de gente, Sí. y después se coronó con lo que pasó en la Cámara de Diputados de la Nación. Contame cómo viviste esto y tu sentimiento interno con lo que está pasando con las universidades. Bueno, ayer fue una muestra del afecto y yo diría, la pasión que tiene la Argentina por la educación y especialmente por la universidad pública, que está más allá de las banderas políticas, ¿no? Nosotros fuimos como
todos como ciudadanos, porque esto nos trasciende y tiene un consenso muy alto la universidad. Y creo que no nos equivocamos los argentinos en esto, porque para salir de muchos de los problemas que tenemos necesitamos más educación y más universidad. Te doy un dato. Los países de la OCDE, los países desarrollados, casi el 80% de lo que invierten en educación lo invierte el Estado. Porque la educación es un bien público, que va de la mano del desarrollo. Además, no hay desarrollo sin una población preparada que pueda llevar adelante los procesos, además, tecnológicos cada vez más complejos. Sí, no hay futuro sin conocimiento ni sin educación. Por lo tanto, como decía un líder hindú en su momento, somos demasiado pobres para no invertir en educación. Y creo que esto no contradice la convicción que todos tenemos de que las cuentas hay que llevarlas en orden, de que no podemos volver al pasado, no podemos gastar lo que no tenemos, no queremos el regreso al populismo, pero hay cosas que son parte del patrimonio de todos, entre ellas la universidad pública, y no puede ser que un profesor universitario gane lo que gana, dedicaciones exclusivas que tienen sueldos que no alcanzan para llegar a fin de mes, ¿no? Ahora, José, vos, ¿cómo estás viendo esto, lo que está pasando en el concierto nacional? Para recordarle a la gente, vos fuiste 2 años consecutivos el presidente del Comité Nacional. Así es. En castellano, fuiste el presidente del radicalismo en este país, 2 veces. Y jugaste la política en la Champions, en primera división. ¿Cómo estás viendo lo que está pasando? ¿Hay un gobierno nacional debilitado en la calle? Con mucha preocupación, porque yo creo que el gobierno está descubriendo que no solo hay déficit de la balanza comercial y déficit fiscal, que todos los argentinos estamos de acuerdo que hay que resolverlo, sino que además tiene un déficit político, porque no alcanza ni siquiera 1/3 de ninguna de las 2 cámaras. Exacto. Y hay finalmente un déficit productivo. Entonces estas 2 patas, la producción y la política con mayúscula, claro, porque uno se puede con razón enojar contra los corruptos o contra los que no logran los resultados que se esperan, o contra aquellos que prometen una cosa y no la cumplen, pero no hay salida sin democracia, sin Congreso, sin mayorías, como lo demostramos en la provincia de Santa Fe, ¿no? Este gobierno de Pujol es un gobierno austero, que cumple lo que promete, dijo que iba a resolver el tema de la seguridad y se está ocupando, dijo que iba a haber 180 días de clase, este año va a haber 185 días de clase, pero además tiene mayoría en las 2 cámaras y cuando necesita mayorías agravadas consigue los consensos, hablando, dialogando, como hay que hacerlo en democracia, ¿no? Entonces, creo que lo que le falta al país, y por eso valoro esta idea de los gobernadores de reunirse y lo de provincias unidas, es que haya no solamente convicción en no volver al pasado y que haya austeridad, control en las cuentas, que no se gaste más de lo que ingresa, pero que también haya gobernabilidad y haya una mirada puesta en la producción y en el interior del país y en los que... y aparte la mirada federal, porque exactamente. Estos gobiernos últimamente son todos unitarios, piensan en el AMBA y la resolución está para darles respuesta a ellos. Y tanto es así que te doy un dato que lo demuestra. No hay plata para nada, pero para subsidiar el boleto en el conurbano bonaerense sí hay. Exacto, porque sigue habiendo subsidios muy importantes. Pero 500 pesos. 500 pesos. Exactamente, y acá 1.500. Exacto. ¿no? Entonces, también tiene que haber un país federal, productivo y con sustento político, porque ya hemos comprobado que, por más convicción que tenga el presidente, si todos los miércoles tiene una mala noticia en el Congreso, porque la oposición le saca una medida contraria a su programa, que en los últimos miércoles no es una, son 5, pierde 5-0 cada vez que, ¿sabes qué pasa, que el Congreso se reúne, porque ha despreciado también a los demás, ¿no? A los que piensan distinto. A los que son, digamos, aliados, se ha autopropiciado una especie de daño personal por la falta de política, de visión de la política. Así es. Porque cuando aprobaron la primera ley consiguió 132 votos. Así es. Es decir, entre los propios y los aliados. Hoy no llega a juntar 60. Por eso es tan importante que le vaya bien a Provincias Unidas, Carlos, porque yo creo que el país va a tener una solución cuando la alternativa al gobierno de Milei no sea volver al pasado, sino dar un paso hacia el futuro. Que si a Milei le va mal, no esté otra vez el kirchnerismo, que es como dejar a un médico que no hizo bien las cosas para ir a un curandero, como me decía un vecino, ¿no? Volver al que me prometió la felicidad y en realidad
todos sabemos que no es por ese camino. Así que Santa Fe además tiene una propuesta, la lista aquí la encabeza la vicegobernadora, que está haciendo una demostración de generosidad también. Ustedes lo saben porque han caminado mucho la legislatura. No debe haber en la provincia cargo más cómodo que el de vicegobernador. Por supuesto. ¿no? Porque no tiene la responsabilidad de gobierno y de dar respuesta. Preside el Senado, pero ni siquiera participa de los debates y de los líos. No puede votar. Es un lugar extraordinario. El más cómodo de todos. El más cómodo de todos. Sin embargo, Gisela, una muestra de entrega, ella dice, yo voy a dejar, porque no va a ser una candidata testimonial. Claro. Ella lo dijo el gobernador. Ella va a ser diputada, va a asumir y va a representar a Santa Fe. Y nos está dando un ejemplo a todos de que es posible construir un proyecto colectivo desde el interior, bien santafesino, en alianza con otras provincias, y donde se reúna esto, ¿no? La convicción de que tiene que haber cuentas claras, pero también tiene que haber consenso político y una mirada puesta en la producción. Ahora, José, y esa mixtura de Provincias Unidas, porque vos tenés radicales, Sí. hay gente del PRO, pero también tenés peronistas. Ya Sí, son claro. peronistas. Sí, sí. Nadie no puede prescindir de eso. ¿Cómo se hace eso para que trabajen juntos aún teniendo miradas muy diferentes? Bueno, primero hay muchas más coincidencias de las que se cree, ¿no? Porque el peronismo cordobés, que ha tenido un perfil muy propio, muy nítido, primero es un peronismo republicano y del interior, y a su vez representa a provincia que tiene una matriz productiva muy parecida a la de Santa Fe, que si uno piensa en Corrientes, que también es agroindustrial, con otros productos, pero agroindustrial también, y esa alianza con las provincias mineras y productoras de hidrocarburos es un poco la Argentina productiva y la Argentina exportadora. Porque somos las provincias que traemos las divisas al país, que son tan necesarias, y yo creo que hay ahí una potencialidad de trabajo conjunto de verdad, porque hay intereses comunes, y bueno, son las provincias que tienen que liderar este cambio que el país necesita, y ojalá que eso pueda también transformarse en volumen político, en cantidad de diputados, cantidad de senadores. Bueno, ahí y está, finalmente ahí votos, debatimos, ¿no? por ejemplo, después de octubre hay que darle más musculatura con la incorporación de otros gobernadores. Por ejemplo, Así es. el de Río tendría que haber estado en esta Bueno, mesa. también el de Mendoza, Claro. ¿por qué no el de Chaco? Dos de ellos son radicales. Rogelio Frigerio es del PRO, comparte muchas de estas ideas también. Habrá una cuestión de tiempos. Lo que te aseguro es que este espacio, Provincias Unidas, lo ha dicho Maxi Puyaro, lo ha dicho Martín Yayora, y los otros gobernadores, va a tener candidato a presidente en el 2027. Entonces lo que se está gestando es un proyecto de futuro. E insisto, al país le va a ir bien cuando la alternativa al gobierno actual sea un proyecto de futuro y no la vuelta al pasado. Sí, José, a mí me queda una pregunta más, volviendo a la provincia, y en este caso, vos sos diputado provincial, fuiste uno de los secretarios también de la convención, en este caso del bloque. ¿Y qué viene ahora? Porque la Constitución establece, incluso da tiempo, plazos para armar legislación, para algunas leyes. ¿Cómo lo van a tomar ustedes? ¿En qué plazo? ¿En qué tiempo? ¿Cómo están preparando eso? Una tarea extraordinaria, que es la de formatear estas nuevas instituciones que, digámoslo así, la Constitución les puso el título, pero ahora hay que escribir la letra. Exacto. Y cómo se operativizan, por ejemplo, el Consejo de Selección de Jueces, el Tribunal de Enjuiciamiento, una nueva ley de municipios autónomos, que va a ser más corta que la vieja ley de municipios y comunas, pero tiene que tener algunos principios. La ley de responsabilidad fiscal, que también ya hay un artículo que le pone límite al gasto en la provincia, pero eso hay que operativizarlo, lo haremos con el ministro de Economía, estamos ya trabajando en el tema, entre otras leyes, ¿no? que son la verdad que una veintena de leyes. Algunas de ellas la Constitución nos da 1 año para hacerlas y otras 2 años. Así que tenemos tiempo suficiente para nombrar una, la ley que va a interpretar cómo se da esta distribución proporcional de los diputados. Porque la Constitución, como decía el presidente de la Convención, ya sale de la mayoría automática, pero dice distribución proporcional, no dice qué sistema, estamos pensando en sistema DON, pero eso habrá que escribirlo en la ley, y habrá que establecer pisos electorales también, porque tampoco podemos tener una boleta única interminable que la gente no puede elegir porque no sabe ni quién se presenta. Tiene que garantizarse pisos electorales, como tiene la actual legislación,
pero que habrá que unificarlo en una legislación nueva. Entre ¿Con- otros con temas... o sin PASO? Bueno, las PASO son parte de la ley electoral nuestra. Sí. Lo que establece la nueva Constitución es que todas las modificaciones al régimen electoral tienen que ser por mayoría absoluta de ambas cámaras. O sea que necesitamos una mayoría calificada. Tiene que haber más de la mitad de los miembros de ambas cámaras. Es un tema de discusión en la ley también. Hay quienes pensamos que las PASO son una buena herramienta. Sí, para ordenar, porque si no... Y selecciona a los candidatos, porque si no Exactamente. lo que se produce es una fragmentación del sistema. Y sobre que todo... es lo que ocurre a nivel nacional, ¿no? Exactamente. Dicen, salía muy cara la PASO, bueno, más caro sale un sistema político fragmentado que no hay manera de reunir José, las y vos las fuiste diferencias. intendente, conocés bien el palo. Dame tu opinión de la autonomía. La autonomía ya estaba vigente, de hecho había fallos de la Corte, por ejemplo, que establecía que podía haber paritarias de un municipio con un sindicato y que ya no regía la vieja ley de paritaria provincial, pero le faltaba una norma que lo estableciera a nivel de la Constitución provincial y ahora tienen la posibilidad las ciudades de establecer su carta orgánica para poner también los detalles, ¿no? Como son los órganos de control de cuentas, y la cantidad de concejales, si hay o no viceintendente, por ejemplo, que podría ser si en las elecciones hay o no balotaje, para dar algunos ejemplos de cosas que podrían decidir las cartas orgánicas en el marco de lo que ya dijo la Constitución. Las elecciones son una vez cada 4 años y en el caso de las ciudades grandes con renovación por mitades del Consejo. El régimen electoral es el provincial, pero luego cada carta orgánica puede establecer sus propias normas, si hay mecanismos de consulta a la ciudadanía, si hay, bueno, como son las posibilidades de revocatoria de mandatos, hay temas muy interesantes para discutir. Rosario hace mucho viene diciendo que ellos necesitaban ser autónoma, pero Santa Fe no lo miras generalmente con otros ojos. ¿Y vos de la experiencia? Yo creo que hay que rescatar esa historia santafesina de la propia ciudad de Santa Fe, que en la década de 1930, cuando se puso en vigencia la Constitución del 21, eligió su carta orgánica y eligió por primera vez a un intendente por voto popular. Curiosamente fue Menchaca, un radical, que había sido gobernador electo también por primera vez en el país 20 años antes, en el año 1912. Y fue un gran intendente además, siempre nos inspiramos porque él hizo el Parque Garay y otros. Y es una historia muy rica, Santa Fe autónoma, porque somos la ciudad capital, pero bueno, hay una historia de liderazgo local que hay que recuperar. José, se nos fue el tiempo, te agradezco muchísimo. Al contrario, la ya gracioso vamos a soy seguir yo. charlando cuando empiecen a aparecer todas estas leyes que va a tener, por supuesto, la polémica y la Seguramente. mirada para poder mejorarla. Son muy Gracias por haber importantes. venido. Muchas gracias. Nos vamos hasta la semana que viene, aquí, por esta misma señal y en este mismo horario. Gracias.